Ya bueno, ya saben crear un proyecto en red. Sí, les recomiendo que sea en formulario, porque en consola es un poco más complicado hacer la estructura de cero y tal. Si pueden hacerlo en formulario, háganlo. De hecho, deberían hacerlo en formulario. Mira acá ya. Y acá está el proyecto y acá están unos modelos que sacamos. Mm, son- Esto se lo voy a pasar después. Mm, Ya. De aquí a acá para matrices va a ser. Ya. Ya veamos entonces el primer bar. O algo, vamos a empezar con lo básico para que entienda lo que es recursión antes de hacer un modelo o algo. Así es como enseña Contreras, esto igual se lo voy a pasar ya, que es el principio de inducción y tal, pero lo hace muy complicado el ingeniero, ¿no? Como que no se entiende, o sea, le hace un dominio y hay maneras más sencillas de hacerlo o de verlo, de interpretar las cosas. A ver, por ejemplo, tomen recursión como un while. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un while? Si yo tengo un while, por ejemplo, si n es mayor a cero, decimos, ¿no? Esto se va a seguir repitiendo, esta parte. Esta parte se va a seguir repitiendo hasta que esta condición no se cumpla, ¿no? Y, por ejemplo, si tengo n igual a 5, por ejemplo. Acá, ¿cuántas veces se va a repetir el while? N menos 5. A ver, empecemos por ahí. Si yo tengo n igual a 5, ¿cuántas veces se va a repetir este while? Desde lo básico. A ver, alguien que me ayude. ¿Cómo es? ¿Saben o no esta parte del while? ¿Me están escuchando o no? Ya, vamos a hacer por iteraciones, ¿ya? Y acá vamos a poner el valor de n. Ya, vamos a ver. Estas son las iteraciones que se van a cumplir. ¿Ya? Y tengo el valor de n. El valor en la primera iteración, o sea, tras que entre al while, va a ser 5, ¿no? Luego va a disminuir en 1 en la segunda, en la primera iteración, ¿cuánto vale? Perdón. Primera entra y su valor de n es igual a 5, pero acá n cambia 4, ¿no? En esta iteración. En la primera cambia 4. Ahora, pregunta, n mayor que 0, sí. Luego en la siguiente iteración
cambia 3, a 2, a 1. Acá es 1, ¿no? Entonces son 5 iteraciones. ¿Ya? O sea, se va a repetir 5 veces. Este igual al tema de conteo, tienen que tenerlo clarísimo. Cómo es que funciona el while. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuántas veces se va a repetir esto, ya tienen que tenerlo clarísimo, ¿ya? No tienen que dudarlo. Son 5 veces. Ya, en la quinta iteración cambia 0 y recién sale afuera y ya no vuelve a entrar. Ahora veámoslo esto por parte de recursión. Vamos a ver la misma cuestión. Yo tengo una función, en este caso, que se llama, vamos a ponerle will. ¿Ya? Esta es la función. Y este recibe como parámetros n. Y vamos a decir que lo llamamos n con 5. Y preguntamos, si n es mayor que 0, ¿qué va a hacer? Va a hacer dos cosas. Va a reducir y luego va a llamar a will con parámetro n menos, bueno, n simplemente. ¿Ya? Entonces, tengo esto, esta parte de acá, y tengo esta llamada. Ya, esta es una función. Acá estoy llamando la función. Esto es lo que es llamado recursión. Que dentro de una función, yo llamo a la misma función, ¿no? Pero, ¿cuándo la llamo? Solamente cuando se cumpla esta condición. De otra manera, no voy a llamar nada. Más bien, en el otro caso, tengo que darle un retorno. O como es. No, voy a poner acá. Return. Cualquier cosa, ¿no? Return 0. Entonces, esta es la diferencia entre un while normal y una función recursiva. Entonces, acá, esta es la función recursiva. Acá lo llamo. Y pero antes pregunto, esto es muy importante, la pregunta. La pregunta es lo que define si va a seguir iterando o no. Este es como el while, ¿ya? Imagínense que una función recursiva es un while. Acá que preguntamos el while directamente en mientras que n sea mayor que 0. Pero acá decimos lo mismo, ¿no? Mientras que n sea mayor que 0, va a seguir llamando la función. Caso contrario, se sale. ¿Ya? Entonces, una función recursiva no es nada más que un while. Visto de otra manera. Veamos lo mismo. ¿Cuántas iteraciones va a tener? 5. 5 iteraciones. ¿Por qué? En acá, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Acá vamos a ver el valor de n. NK vale 4. Entonces, acá llama a la función recursiva, ¿no? La vuelve a llamar. Si quieren, en vez de que esto esté acá, va a estar acá. Al revés, ¿no? Las iteraciones van al revés. Primera iteración entró. Y bueno, esta sería ya la segunda llamada, ¿no? La primera siempre es la función. Primera iteración, vamos a ponerla acá. ¿Ya? Segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, la diferencia es que la primera iteración siempre va a entrar, ¿no? Pero dentro del if, si quieren verlo, no siempre va a entrar, porque si acá yo le introduzco un 0, no va a ejecutarse el if, ¿no? Si yo le introduzco un 0, la primera iteración no va a hacer nada, solo va a retornar. Ya, entonces entra a esto, pero n ahora vale 4, ¿no? Entra, ¿no? Ahora vale 3. Entra el if, entonces vuelve a llamar a la función. Llama acá. Pregunta, ¿es mayor que 0? Sí. Siguiente, ¿no? Entra. Luego, pregunta, ¿es mayor que 0? Sí. Entra, ¿no? Entra acá. Entra al if y luego llama a la función. Luego, cuando llama a la función, está acá en 1. Entra y n cambia a 0. Y por último, llama a la función. ¿Ya? Vamos a decir que llama a la función una última vez. A pesar de que está en 0, ¿no? Llama a la función. Pero acá pregunta, ¿n es mayor que 0? No. Entonces va y retorna. Entonces sería la sexta iteración, digamos, por así decirlo. Acá ya retorna. ¿Ya? ¿Me entienden hasta ahí?
voy a llamarle iteración. Esto es un while y esto es una función recursiva. Si se dan cuenta, en esencia son lo mismo. Este es el while, que es el que pregunta. Y en una función recursiva el que pregunta es un if. ¿Ya? Es como el dominio. Mientras que no se cumpla esto, va a seguir llamando la función. ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Se entiende? ¿O todo claro? Todo claro. Ya. Entonces, teniendo en cuenta cómo trabaja una función recursiva, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que los parámetros son lo que son nuestras variables, ¿ya? Los parámetros van a ser nuestras variables a partir de ahora. No, por ejemplo, en una función normal o en una ejecución normal hasta ahora, como el programa, ustedes ocupaban las variables acá, ¿no? Pero acá van a ocupar en la cabecera, las que van a utilizar. Vamos a hacer un ejemplo sencillito y ya pasamos a uno más complicado. Por ejemplo, vamos a hacer uno que se llame sumatoria. Entonces, esta es una función recursiva que va a tener como un único parámetro n. ¿Ya? Por ejemplo, si yo llamo 5, me va a tener que devolver la sumatoria entre 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Ya? Entonces, lo único que tengo que hacer acá es tener definido mi dominio, ¿no? O mi while. Entonces, esto es como un while, ¿no? Si n es mayor que 0, va a seguir sumando, ¿no? Entonces, tengo acá la función recursiva, donde el parámetro es n, y acá es donde va a ser, es como si estuviera en el while, ¿no? ¿Qué va a hacer? Acá tenemos que decir una respuesta, ¿no? Un return. A ver, antes de eso, vamos a hacerlo solamente con un return. Vamos a definir una variable de tipo entero, que sea la suma, que va a valer 0. Ya, va a valer 0. Y acá decimos que la suma, ¿qué va a valer? Va a valer el número, pero además el número sumado a la suma de n menos 1. ¿Ya? En caso contrario, va simplemente a dar un return suma. Y entonces acá llamo a la función recursiva, voy a poner la entrada, ¿no? Y acá la vuelvo a llamar. Sí, más o menos. Voy a poner acá. Ya, acá n más la suma de n menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este es mi while, ¿ya? Este suma de n menos 1, por si acaso voy a aclarar esto. Este n menos menos, yo lo puedo llamar acá, o lo puedo llamar acá. Entonces, las iteraciones serían algo así, ¿no? Es algo más directo, pero en esencia es lo mismo. Es como si yo pusiera n menos 1 acá arriba, y luego acá lo pusiera como parámetro. Ya, es lo mismo. Entonces eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces veamos por iteración qué es lo que pasa. Esto igual le sirve para conteo, así que también, bueno. Iteración 1, que es donde entra. N vamos a decir que vale 5, ¿ya? Entonces, iteración 1, n, la suma vale 0, ¿no? Siempre vale el 0. ¿N es mayor que 0? Sí, es 5. Entonces, ¿cuánto vale la suma? En la primera iteración, n, o sea, 5 más la suma, ¿no? Y la suma todavía no la tengo. Entonces vamos a la segunda iteración. Es por iteraciones que esto funciona ya. Vamos a la segunda iteración. Ahora, la segunda iteración, ¿cuánto vale n? N vale 4, ¿no? Vamos a poner el valor de n acá. Acá vale 5n, ahora en la segunda iteración vale 4.
Ahora, acá va a retornar o la suma, ¿cuánto va a valer? 4 más el siguiente valor. Ahora, n vale 3, 2, 1, ¿sí, no? Acá va a decir 3 más, 2 más, 1 más. Hasta que al final llega a 0, ¿no? Acá en la otra iteración, una sexta. 0. Y acá no entra, ¿no? Va a ponerles. ¿Y qué va a retornar? La suma. ¿Y cuánto vale la suma? 0. Listo. Entonces, se va llenando de esta manera. Entonces, ahora, tenemos que ir de atrás para adelante. Como acá yo le prometí que le iba a devolver la suma, démoslo al final, ¿no? Primero que le devuelvo en este valor, en la iteración 5. 1 más la suma. ¿Y cuánto vale la suma acá? 0, ¿no? Entonces acá 1 más la suma, que es 0, es 1. Ahora en la iteración 4, le prometí que le iba a dar una suma. ¿Y acá cuánto vale la suma? 1, ¿no? O sea, acá la tengo. 2 más la suma, 3. Acá le prometí que le iba a dar una suma igual. Y acá está, ¿no? Entonces 3 más 3, 6. En la iteración 2 le prometí que le iba a dar una suma. 6 más 4. Acá es 10, ¿no? Y por último, ya volvemos a la primera iteración, ¿no? En la primera iteración que le decimos que la suma va a valer 5 más la función recursiva, ¿no? Que es todo esto que está pasando acá. Entonces, como le prometí que le iba a dar un 10, perdón, una suma, acá está la respuesta, ¿no? Y acá, 10 más 5, 15. Y esto es lo que retorna, ¿ya? Este es el retorno, suma. Una vez hace la suma, ya la tengo, entonces va a retornar esto. Y así es como funciona una función recursiva. No es nada más que como decirle una promesa de te lo voy a dar. O es como un while, simplemente. Si lo toman como un while, lo van a hacer mucho más sencillo. Es un while. Y en esto, el parámetro es como que simplemente disminuye n menos 1. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende esta parte? Todo claro. Todo claro, ¿no? Ya, entonces yo creo que ya hasta ahí más o menos entienden cómo funciona ya la recursividad para ver el tema de punteo y otras funciones más complicadas. Ahora sí empezamos. Los vectores y bueno, ya el modelo Excel. Escribir un proceso que carga un vector con los dígitos de un número, pero que quede ordenado. Ojo, no debe ordenar el vector. Cualquier cantidad de procesos. Básicamente, a mí me dan un vector. Perdón, me dan un número. Aparte me dan el vector como parámetro y me dan n, que es la dimensión del vector. Ya como les digo, los parámetros importan mucho. Si el ingeniero le pone, quiero que tenga solamente estos parámetros, solamente lo hacen con esos parámetros. Sin embargo, pueden hacer otras funciones auxiliares que llamen dentro de esta función. Es como una función normal, ¿no? Pueden hacer un while, pueden hacer otras funciones de auxiliares, etc. Ahora, esto lo que va a hacer es devolver el vector ordenado. No tiene que ordenarlo el vector, sino que tiene que ir ordenando a medida que vaya metiendo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ya esto lo voy a poner acá. Si yo tengo un vector B, em, que tenga n igual a 5 elementos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, tiene 5 elementos y aparte tiene un número. Este sería más bien, acaba de tener un número, ¿ya? Un número. Que va a ser, por ejemplo, 1, 2, 3. Ya, esto así. Me lo tiene que devolver el vector ordenado de esta manera. 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cómo podríamos hacer esto? Primero, pensemos en cómo resolver el problema antes de pensar en cómo lo hago recursivo. Lo que podemos hacer es ir sacando el número mayor, ¿no? O el número mayor. ¿Por qué?
Porque si se dan cuenta, empezamos con n igual a 5. Entonces las posiciones del vector son, digamos que empieza de 1, 2, 3, 4 y 5. Yo en esta posición del vector, o puedo hacerlo al revés igual, ahorita les muestro cómo. ¿Ya? En esta posición del vector voy a poner el mayor. Y digamos que el mayor es 6, ¿no? Acá. 5, 1, 2, 3, 6. Pero ya no quiero que el 6 continúe ahí en el número. Quiero que quede 5, 1, 2, 3. Entonces, una vez puse el 6, ahora les muestro. Una vez yo puse el 6, ahora mi número va a quedar así, para la siguiente iteración. Ahora en el 4 voy a poner el siguiente que sea mayor. ¿Cuál es el siguiente mayor? El 5, ¿no? Entonces me quedaría así el número. En la siguiente iteración, ¿cuál es el siguiente mayor? El 3. Me quedaría 1, 2. Ahora, en esta, el 2 es el mayor y me quedaría esto. Y por último, solamente el 1 y listo. Ya, así es como yo resuelvo y introduzco ordenado un número, un vector. Ya no tengo que ordenarlo después. Entonces, vamos allá. Un string grid. Ya, este string grid, lo primero que tienen que hacer es decir el call count, que sea fixed calls 0 y fixed rows 0. Ahora, esto no es un vector, ¿no? Esto más parece una matriz, porque tiene filas y columnas. Entonces yo voy a decir que el row count, row es de filas, ¿ya? Va a ser 1. Entonces ahora sí se parece más a una matriz. Ahora, una cosa más que tienen que hacer es en opciones, tienen que activar Go Editing para que puedan editarlo. Ya, ¿esto para qué me sirve? Si yo lo pongo en false y ejecuto, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo editar, ¿ya? No puedo poner valores acá. Para que yo pueda editar, tengo que clicar acá en True, Go Editing, en opciones. Y ahora sí yo puedo editar, ¿ya? Ahora, ¿qué más necesito? Necesito un botón, que va a ser mi respuesta. Lo puedo dejar en botón, no tengo que complicarme. Un label, que va a ser respuesta. Voy a añadir un poco más grande. Y voy a añadir un edit. Ya, en este edit va a estar anotado el número. Entonces hay botón y listo. Ahora, en el botón es donde se va a ejecutar o voy a llamar al proceso. Entonces acá yo hago el proceso que se llama cargar órdenes. Entonces un void cargar orden, cargar ordenado, ¿no? ¿Qué le paso como parámetros? El número. Tengo que pasarle el string grid. Entonces un t string grid, que es un vector. Y le ponemos, por si acaso, todos los, en C++, todos los que dicen t, tButton, tStringGrid, tLabel, ttanto, están hechos como punteros. Entonces tienen que añadirle a la hora de llamarlo o ponerlo en un parámetro como puntero también. Ya esto es un puntero. Lo van a ver en estructura de datos 1. Pero ya, le ponen este asterisco y ya. Cuando llamen a cualquier objeto de acá, del formulario. Y luego necesito la dimensión, ¿no? La dimensión del vector. Ahora, puedo hacerlo sencillo, ¿no? La dimensión del vector, acá, voy a llamar al cargar. Primero le paso el número, ¿no? El número va a ser el edit 1. Como puntero lo llamo, text. Ahora el string grid es el string grid 1. Y el número va a ser el string grid 1. El call count, ¿ya? Call count. ¿Qué quiere decir la dimensión de call count? Quiere decir la dimensión que tiene acá. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya?
Listo. O también ya depende de ustedes si quieren, le sacan el tamaño al número y lo dimensionan en el vector y listo. Ya esto depende de ustedes. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita? Dijimos, necesitamos una función auxiliar que es el que me elimina los dígitos. O sea, acá me va a sacar el número mayor, ¿no? Una función auxiliar. Por ejemplo, acá va a poner el 6. Entonces, esto es una función. Y una función recursiva igual. Ya. Entonces, el número, puedo hacerlo un void o una función, si quieren. Em, yo recomendaría que sea un void, porque es algo que hace, ¿no? No es una función. Void eliminar mayor. O si quieren pueden hacerlo función, ya depende de ustedes. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Eliminar mayor. Y acá tengo un número, y lo voy a pasar como, perdón, el número, y además voy a tener el dígito, o un byte, dígito. El dígito que me va a resultar, ¿no? Elimino el mayor y acá como parámetro me estoy pasando que me va a devolver el dígito. Entonces, lo mismo que un while normal. ¿Cómo hacemos el while? Mientras que el número sea mayor que 0, va a ser, ¿no? Caso contrario, o bueno, no necesita caso contrario, ¿no? Caso contrario no hace nada, y listo, termina la recursión. Esto es como el while. Ya les explico. Ya, necesito sacar primero el byte, el dígito, ¿no? Dígito actual. Mi dígito actual ya saben que es el número módulo 10. Eso es para sacar el dígito. Ahora, aparte, perdón. El mayor, dígito mayor. Eso lo voy a pasar por referencia. Entonces, el mayor, actualmente, ¿cuál es el mayor? Digamos que sea un cero, ¿no? Digamos que el mayor es un cero, porque es el mínimo valor posible. Ahora, si entra, tras que entra en el if n mayor a cero, aplico la recursión, eliminar mayor. O sea, llamo a la misma función. Y el número va a ser el número dividido entre 10. Ya, es como, le estoy sacando el dígito, ¿no? Dígito dividido entre 10. Porque solo quiero el mayor. Ya, pero antes de eso, tengo que preguntar si el dígito actual, es mayor que el mayor que le estoy pasando acá. Por ejemplo, el 0. Si acá hay un 5, 5 es mayor que 0. Sí, ¿no? Entonces el mayor ya no va a ser el 0, ahora va a ser el dígito actual. ¿Ya? Y listo. Al que le tengo que pasar por referencia es igual. Este número, como estoy haciendo eliminar mayor, el número, no es paso de parámetro por referencia. Este es el que es paso de parámetro por referencia. ¿Por qué? Porque este tiene que terminar así, ¿no? 5, 1, 3. El mismo número, pero sin el mayor. Entonces, si ocurre esto, tanto, ¿no? Normal. Ya. El mayor es ese. A ver, no. Ujú. Ya, acá no lo puedo hacer de un saque. Tendría que ser otra función. Porque si se dan cuenta, si saca el mayor, es como que un while yo tenga el mayor. Es como que un while, hagámoslo con while, ¿no? En un while yo tengo estos números.
Yo no voy a saber el mayor hasta que termine la función, ¿no? Entonces, este va a ser para sacar el mayor. Esta va a ser una función. Perdón. Esto necesito una función que me vuelva un entero, que este sea el número mayor. Y acá digo, le paso un número y me va a volver la función que me va a volver el número mayor, ¿no? del número. Entonces, lo mismo, pregunto si el número es mayor que 0, entonces va a ser, ¿no? Y acá no funciona ese número mayor que 0. Ahorita les digo por qué. Bueno, sí, sí. Ya. Lo mismo, ¿no? Dígito actual es igual a número mod 10. Y acá pregunto, ¿no? Si el dígito actual es el mayor. Y el mayor, le tengo que pasar acá. By mayor. Acá me va a retornar. Return mayor. Listo. Ya es sencillo esto, ¿no? Dígito actual, saca todo el dígito y pregunta si el dígito actual es mayor que mayor. Entonces, mayor el dígito actual. Pero tengo que llamar a la función, ¿no? Siempre tengo que llamar a la función. Luego de esto, el mayor va a ser igual a número mayor. O sea, llamo a la recursión. Y luego, acá le paso el número, pero dividido entre 10, ¿no? Y le paso el mayor que acabo de sacar. Imaginémonos que lo acabo de sacar, se lo paso. Y esto me va a retornar el mayor. Listo. ¿Le entienden a esto o quieren que se los explique con iteraciones? Dígame ahora. Bueno, vamos a suponer que sí le entiendes. Ya. Entonces, esto para eliminar el mayor necesito sacar el dígito mayor, ¿no? Entonces, este no lo necesito. Este sí lo necesito. Este es el mayor. Pero este mayor ya lo he sacado de acá. Entonces, acá, ¿qué tengo que devolver? Tengo que devolver el número, pero sin el mayor. Entonces, ¿qué hago? Pregunto. Si el dígito actual es distinto del mayor, entonces lo anoto en el número resultante. Entonces, mi número resultante al comienzo es 0. Al comienzo es 0. Ahora, mi número resultante, ¿qué va a ser ahora? 3 va a ser igual a... Ahora voy a necesitar voy a necesitar un multiplicador de tipo int. ¿Por qué? Porque para descomponer un número, por ejemplo, si tengo el mismo número, ¿no? Este. Primera iteración, mi multiplicador vale 1. Segunda iteración, mi multiplicador vale 10. Después 100, 1000, 10.000. ¿Por qué? Porque digamos que saco acá, digo que el 6 es mayor, entonces no lo anoto. Siguiente iteración. El 3 es mayor, ¿no? Ahora, el siguiente es el 2. A ver, obtener mayor. Aunque la verdad esto no interesa, ¿no? No interesa cómo retornemos el número. Y entonces, no importa. Lo importante es que obtengamos el número, no el mismo número de la manera ordenada. Entonces, simplemente decimos que
que sea el dígito actual más la respuesta, o sea, más el número. A ver. Ujú. Entonces decimos va a ser igual el número. Pero acá es al revés. Acá primero hacemos la acción y después hacemos esto. Ahorita les explico por qué. Y acá le paso el mayor simplemente. Mayor. Decimos el número más el dígito actual por número por 10 más el dígito actual. Si se corta la reunión a la misma, ¿ya? Ya. Listo. Ya tenemos el número eliminado. Si es diferente el mayor, va a ser esto. Me va a volver un número, no importa, ordenado o desordenado, pero me va a volver en esencia el mismo número. Y luego va a retornar la respuesta. Ah, no, es un void, no retorna nada.